La SSA será condenada en Nuremberg como organización peligrosa en pocos días. Esta historia comienza en un día muy particular para la Fragia el 14 de julio, sí, exactamente, justo el aniversario de la toma de la Bastilla. Hoy no hablamos de la Revolución Francesa, lo habrán entendido por el fondo detrás de mí. Hoy hablamos de nazismo, exactamente, de un personaje que aterrorizó a buena parte de Europa, de manera constante y dejando huellas evidentes de su paso. Ha sido llamado de muchas maneras, el verdugo, el lobo hambriento, el hombre sin piedad. Pero a veces uno se pregunta, ¿qué se puede definir realmente como hombre? Si los seres vivos que demuestran en vida una ausencia absoluta de empatía y de voluntad de perdonar al prójimo pueden ser definidos como hombres, proteger la identidad, garantizar el anonimato es importante. Pero volvamos a ese día, al 14 de julio, no el día de la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1976, hace 48 años en Tarbes, un pequeño municipio en Francia, una casa es rodeada por un grupo de alborotadores, una casa anónima como muchas otras. Ese grupo está compuesto principalmente por militantes del Partido Comunista Francés. No están armados con armas convencionales. Tienen palos, horcas y varias botellas de Molotov que se incendian y se lanzan tanto al techo como a través de las ventanas de la casa. Los bomberos tardan un poco en intervenir para apagar el incendio, pero después de apagarlo, entre las ruinas de la casa, encuentran los restos carbonizados de un hombre que sostenía en sus manos, en una un rifle calibre 22 y en la otra, una Luger, una pistola reglamentaria de las Fuerzas Armadas nazis. El cadáver estaba en una habitación de la casa, como si ese hombre no estuviera esperando nada más que la irrupción final de quienes habían rodeado su casa. Para llegar al ajuste de cuentas. Llega una reivindicación de ese incendio firmada por un grupo antinazi. Finalmente, hemos hecho justicia a los mártires franceses e italianos asesinados de manera ignominiosa por un verdugo sin piedad. Esto está escrito en la reivindicación. No obstante, los policías franceses presentes actúan con cierta precaución. No están exactamente seguros de la identidad del cadáver encontrado dentro de la casa quemada. Para ellos, ese cadáver podría, pero también podría no ser el de Joachim Peiper, el lobo, el verdugo, el hombre que con su nombre y sus soldados había sembrado el terror en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era Joachim Peiper? Oficial de las Waffen-SS, uno de los oficiales más exitosos en relación a su edad, nacido el 30 de enero de 1915, ayudante personal de campo de Henry Himmler, y sobre todo miembro de la primera división Panzer de las Waffen-SS. Leibstandarte, Adolf Hitler. Una división creada a partir de la guardia personal, la Leibstandarte, precisamente del dictador. Una división que se destacaría tanto en el frente oriental como en el occidental, por la combatividad de sus soldados, pero también por la falta de humanidad de los mismos, y también de sus comandantes, dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a sobrepasar las leyes de guerra, con tal de alcanzar el objetivo que no podía ser otro que la victoria. Peiper, en este sentido, había representado para los más fanáticos entre los nazis, el oficial perfecto. Hijo de una familia de clase media de la Alsacia alemana, Peiper había crecido en el mito del Imperio alemán. Por otro lado, su padre, Voldemar, había prestado servicio durante el periodo colonial en el ejército imperial. Bueno, Voldemar Peiper era para su hijo Joachim una especie de héroe, también porque después de la Gran Guerra fue miembro activo de esos Freikorps, esos cuerpos francos, que reprimían tanto los levantamientos polacos en Silesia como los intentos de socialistas y comunistas de establecer efímeras repúblicas de estilo soviético. En casa Peiper había dos creencias. Una era la de la superioridad de Alemania, a pesar de la derrota en la Gran Guerra, a pesar de las condiciones humillantes del Tratado de Baxé. El otro era el antisemitismo.
una creencia opresivo, racista y permeado de elementos incluso falsos, que sin embargo lograba penetrar en gran parte de la sociedad alemana de la época. La teoría de la conspiración judía, de la puñalada por la espalda, lanzada dentro del imperio alemán por los traidores judíos, había calado hondo, así como ese falso histórico, proclamado llamado Protocolos de los Sabios Ancianos de Sion. Aunque parte de la sociedad alemana rechazaba estas teorías con desprecio y horror. En varios casos en Alemania se creía todo esto, incluso en casa Piper. Incluso el hermano de Joachim Horst creía en todo esto, y ambos estaban dispuestos a seguir los pasos de su padre. En cuanto al servicio militar, inicialmente, tanto Joachim como Horst decidieron comprometerse con los Boy Scouts, que en aquel entonces eran casi una asociación juvenil paramilitar. Posteriormente, ambos desarrollaron un gran interés en la verdadera carrera. Uno, Horst, dentro del aparato nazi, y el otro, Joachim, entre las filas combatientes, y ambos terminarían vistiendo el uniforme de las SS. Horst, de hecho, se unió a las SS, pero en la rama llamada Totenkopf-Verbände, es decir, la rama que se encargaba de vigilar los campos de concentración. Posteriormente pasó a las filas de las Waffen-SS, luchando en la batalla de Francia, y luego trasladado al este para el ataque a la Unión Soviética. Durante la Operación Barbarroja, habría sido asesinado en Polonia durante un incidente bélico que nunca se investigó completamente. Se decía que Horst Piper era homosexual, y por eso era marginado por sus compañeros. Otro rumor era sobre una supuesta relación homosexual entre Horst Piper y uno de sus comandantes. Y para poner fin a estos rumores, se dice que Horst fue llevado al suicidio. Incluso el hermano mayor de los tres, el primer hijo de Voldemar Piper, tenía problemas. Básicamente era un enfermo mental. Había intentado suicidarse varias veces, hasta caer en un estado catatónico. Ingresado en el hospital en 1931, Hans Piper murió de tuberculosis en 1942. El tercer y último hijo, Joachim, por otro lado, resultó ser el más fuerte, tanto en términos de carácter como físicamente. Joachim Piper era el prototipo del soldado alemán fanático que Hitler imaginaba. Un hombre dispuesto a todo, y con un notable egocentrismo, algo que no pasó desapercibido para los instructores de la UAS. Sin embargo, precisamente estas cualidades, especialmente el egocentrismo, que debería haber sido negativo para la carrera de un aspirante a oficial, habían atraído la atención del Reichsführer de Himmler, personaje con el que ya nos hemos cruzado y cuya biografía se encuentra en el canal. Himmler había hecho caso omiso de las relaciones, tanto de los instructores como de los psicólogos de la SS, quienes habían desaconsejado a los altos rangos permitir que la carrera de Joachim Piper continuara en los rangos oficiales. Así fue como Joachim Piper tuvo el camino despejado. Su protector se convirtió en Paul Hauser, director de la Academia de las SS y futuro comandante de tropas blindadas de las Waffen-SS. Luego salió de la academia con la reputación de ser un joven oficial, ambicioso, íntegro y fuertemente antisemita. Joachim Piper se convirtió en el asistente personal de Himmler, quien lo llamó para reemplazar a otro gran oficial de las SS, Karl Wolff, futuro comandante de las tropas de ocupación en Italia. Piper permaneció al lado de Himmler durante todo el primer período de guerra. Lo siguió a Polonia, detrás de los ejércitos que continuaban avanzando a lo largo del terreno, para destruir las fuerzas armadas polacas. Estaba con él, con Himmler Piper, incluso cuando en Vigos ocurrieron los primeros ejemplos de auténtica limpieza étnica. Episodios espeluznantes, masacres indiscriminadas, ejecuciones públicas incluso en las calles. Piper, en esa ocasión, demostró ser extremadamente frío, lúcido, racional, mientras que algunos otros oficiales alemanes comenzaban a tener dudas sobre lo que estaba sucediendo, y algunos otros, como el general von Blachowicz, escribían informes críticos, desconociendo como soldado lo que estaba sucediendo a manos de la SS. Bueno, Piper era distante, serio, racional, cumplía su tarea con una fe ciega en el nazismo, incluso cuando se trataba de la Aktion der FIA, ese nombre en clave para la eliminación de personas con discapacidades. A pesar de que su hermano mayor, el primogénito de Voldemar, era discapacitado, Piper no tuvo reparos.
al ser testigo de la gaseación de muchos enfermos mentales en un hospital psiquiátrico. De hecho, él mismo había realizado el informe sobre la eficacia de la casación. Esto da una idea de la deshumanización de este sujeto, que gracias también a este particular de su comportamiento, había logrado avanzar cada vez más en su carrera. Acompañando a su jefe en las inspecciones de los campos de concentración y anotando, paso a paso, cada avance científico de la máquina de exterminio nazi. Pero para Piper no era suficiente ser simplemente un secretario, quería un papel de acción, y fue aquí donde tuvo el giro en su vida. El 18 de mayo de 1940, dentro del plan para la invasión de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, Piper tuvo su primera unidad de combate para comandar, un pelotón dentro del regimiento motorizado de Leibstandarte, uno de los primeros núcleos de las Waffen-SS, y allí mostró otra habilidad, la de un comandante combativo. Fue él, de hecho, quien condujo personalmente a su pelotón a la conquista de una batería de artillería francesa en la cima de las colinas de Wattenberg, al sur de Valencia. Por esta acción, Joachim Piper recibió su primera condecoración, la Cruz de Hierro de segunda clase, y fue promovido en el campo a SS Absturmführer, es decir, Capitán Himmler. Unas semanas más tarde, lo agradeció personalmente, exaltando sus cualidades de dureza, crueldad y absoluta devoción a la causa. Desde ese momento en adelante, la carrera de Piper fue imparable, con promociones constantes y con la creación de una unidad de combate que llevaría exactamente su nombre, el Kampfgruppe Piper. Se convertiría en uno de los nombres más temidos en toda Europa. A pesar de que había muchos otros comandantes despiadados en el campo, comenzando por Erich von den Backer-Zelewski, Joachim Piper se convertiría en el emblema mismo de las Waffen-SS, cuando, en octubre de 1941, se unió a la 1ª División Panzer de la Leibstandarte, cerca del Mar Negro, como sustituto, entre otras cosas, de un comandante herido en batalla. Piper tomó el mando de la 11ª Compañía y llevó a sus unidades a la conquista de Mariupol y Rostov-Soldom. Su precio por el peligro y su crueldad hacia el enemigo le hicieron ganar, por un lado, los elogios de muchos de sus superiores, comenzando por Sepp Dietrich, el comandante de la Leibstandarte, pero también el dominio del diablo por parte de los soldados soviéticos. En mayo de 1942, Piper fue transferido junto con toda la Leibstandarte al oeste, a la Francia de Vichy, para recuperarse y descansar. Durante ese periodo, la división fue reorganizada en forma de división Panzergrenadier, es decir, granaderos blindados, y Piper fue promovido aún más. Obtuvo el rango de Sturmbannführer, es decir, mayor, comandante del 3er batallón. De vuelta al este, Piper dio rienda suelta a su naturaleza luciferina. Cuando, en la conquista de un pueblo, los partisanos soviéticos intervinieron para reforzar lo que quedaba de la retaguardia del Ejército Rojo. Incendiando 2 camiones de gasolina, Piper ordenó quemar todo el pueblo y fusilar a todos sus habitantes, hombres, mujeres, ancianos, niños. No se debía perdonar a nadie. Por estos resultados, Piper obtuvo la Cruz de Guerra en oro. Detrás del paso de su grupo de campamento, se notaban las señales claras. Dejaba detrás de él soldados enemigos, asesinados y abiertamente mutilados. Una advertencia para el enemigo, pero también una señal de extrema crueldad. Piper, según un ex comandante de la Leibstandarte, estaba particularmente ansioso por ejecutar cada orden relacionada con la destrucción de aldeas. Como un moderno Genghis Khan, le gustaba destruir todo lo que encontraba en su camino. Fue llevado, por ejemplo, por este su método de luchar, incluso por el periódico oficial de las SS, la Schwanzekors. En ese artículo, Piper fue retratado como un comandante dueño de la situación en cada una de sus fases, dotado de una rápida capacidad de decisión, y hábil sobre todo porque utilizaba métodos audaces y no ortodoxos. Por esto, concluía el artículo, Piper era un líder nato, dotado del más alto sentido de responsabilidad por la vida de cada uno de sus hombres, pero capaz de ser extremadamente duro, si es necesario, para completar cada misión. Concluido el periodo en el este con la Operación Ciudadela, dentro de la Gran Batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, Piper y su grupo de campamento fueron trasladados a Italia para participar en la Operación Axe,
la invasión de la península. Después de la defenestración de Mussolini y el fin del régimen fascista, el 3 de septiembre de 1943 se firma el armisticio de Cassivile. 5 días después, por la noche, el proclama del mariscal Badoglio establece el cambio de bando de Italia, del Reino de Italia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento en adelante, cada alemán en Italia tiene un solo objetivo, el de adquirir el territorio, desarmando a los soldados italianos. Piper lo ejecuta sin chistar. Sus tropas, las tropas de la Leibstandarte, son enviadas a Piamonte el 19 de septiembre de 1943, un pequeño destacamento de la Leibstandarte. Se enfrenta con los partisanos del movimiento de resistencia partisanos que, cerca del pequeño pueblo de Boves, en Piamonte, matan a un soldado alemán, capturan a otros 2. Piper decide tomar la situación directamente en sus manos. Ordena que la población civil sea reunida en el centro del pueblo de Boves y emitirá un proclama, según el cual destruirá el pueblo, a menos que los partisanos liberen a los prisioneros. Los partisanos, motivados por el párroco Giuseppe Bernardi y el empresario Alessandro Vassallo, demostraron gran sensibilidad. Los 2 prisioneros vivos y el cuerpo del soldado LSS asesinado fueron devueltos. Pero para Piper esto no era suficiente. Incluso si había logrado su objetivo, quería dar una lección por lo que había sucedido, para que nadie se atreviera a levantar un dedo contra sus soldados. Fue así que dio la orden de matar sumariamente a 24 hombres del pueblo, hombres inocentes que no habían hecho nada, simplemente para dar un ejemplo. También fue asesinada una mujer que intentó resistirse cuando los soldados alemanes entraron en su casa para saquearla. Finalmente, Piper dio la orden de quemar todo el país. Después de lo que había hecho en Ucrania, Piper también comenzó a mostrar lo peor de sí mismo en Italia, a ser conocido como el Diablo. En su informe a la división, Piper describió la masacre como una defensa heroica. Simplemente había hecho su deber para evitar que los bandidos italianos, tanto los partisanos, apuntaran a los soldados de las Waffen-SS. Pero no fue así. Tras la masacre, Piper y su grupo fueron devueltos a Ucrania, aún para luchar contra el Ejército Rojo, aún demostrando extrema ferocidad y determinación, aún destruyendo pueblos como el de Pekarcina, destruido con lanzallamas, dejando detrás cientos de cadáveres de civiles inocentes. No obstante, sus fuerzas mermaban por los contraataques del Ejército Rojo. Piensen que el primer regimiento Panzer SS, a finales de noviembre de 1943, apenas tenía 12 tanques en funcionamiento. Al final, los altos mandos decidieron trasladar la Leibstandarte a Francia, con la tarea de custodiar los puntos clave, especialmente cerca de la frontera con Bélgica. Y recompensando aún más a Piper con nuevas decoraciones y nuevas promociones. Y es precisamente en Francia, en junio de 1944 durante la Operación Overlord, donde Piper muerde el freno. Querría intervenir de inmediato. Sus tropas están desplegadas en Pas-de-Calais para evitar la invasión de los angloamericanos. Pero la invasión llegó más al sur, en Normandía, en la zona de Camp de Cherbourg. Querría mover a Piper con sus Panzer, se le impide. Hitler no confía, quiere mantener el Kampfgruppe Piper y todas las unidades blindadas de las Waffen-SS allí, en Pas-de-Calais, porque está convencido de que lo de Normandía es solo una distracción. Y es aquí donde Piper muestra una primera debilidad, cuando finalmente se le autoriza a moverse para ayudar a sus camaradas en Normandía, tiene un colapso nervioso, se desploma, comienza a acusar. Temblores y una madre. Al parecer, un exceso de estrés debido no tanto al combate en sí, sino a las constantes peleas con otros comandantes alemanes. Por eso es removido del mando y hospitalizado, primero en París y luego en Baviera. Y es precisamente mientras descansa en Alemania que a Piper le llega una tarea especial, la de llevar su reformado Kampfgruppe al asalto durante la ofensiva de las artillerías. ¿Recuerdan esa película de los años 60, La batalla de los gigantes? Ese coronel interpretado por el actor inglés Robert Shaw, que lidera con obstinación sus Panzer para conquistar las Ardenas, pero sobre todo de los depósitos de gasolina angloamericanos. Esa figura del coronel está basada precisamente en él, en Joachim Piper, el verdugo que lleva su Kampfgruppe como punta de lanza de la ofensiva, para desbaratar las líneas americanas. Puede contar con el 500, primer batallón Panzer pesado equipado con una novedad, los tanques Königstiger,
Tigre de Bengala, virtualmente indestructibles. Son tanques enormes, muy pesados, pero también extremadamente sedientos. De gasolina. A Piper se le da un mapa de los depósitos de combustible estadounidenses. Su objetivo es capturar la mayor cantidad posible e intactos, para poder alimentar cada vez más la fuerza del avance. El objetivo de la ofensiva de las Ardenas es esencialmente hacer retroceder a los angloamericanos, hacerles entender que no deberían ir más allá, y tal vez incluso firmar la paz por separado, para luego dirigirse al este contra el Ejército Rojo. Durante estos combates, el Kampfgruppe Peiper llega a Malmedy, un pequeño pueblo, y nuevamente ocurre una masacre, pero no de civiles. En el pueblo hay elementos de un batallón estadounidense, son observadores de artillería, son soldados armados solo con armas ligeras, no pueden oponerse a los tanques de Piper. Después de una breve resistencia, tiran las armas y se rinden levantando las manos. Las leyes de guerra requerirían su traslado a campos de prisioneros. ¿Pero qué hace Piper? Da órdenes a sus soldados para reunir en un prado a todos los soldados estadounidenses que se han rendido, incluyendo y heridos, y luego abrir fuego con las ametralladoras. 84 hombres. Los cuerpos son dejados a la vista en la nieve, con la sangre manchando la pureza de la nieve. Pocos sobreviven, y aquí pocos, cuando alcanzan las líneas americanas, cuentan esa historia de esa masacre sin sentido. El nombre de Piper comienza a serpentear también entre las líneas americanas, y el diablo es el hombre peor con el que uno puede encontrarse. Pero la suerte de Piper ya se ha acabado. En la primavera de 1945, después de que la ofensiva de las Ardenas fracasó en su objetivo estratégico, todo está perdido. Piper no puede hacer más que ser testigo de las últimas derrotas. Él mismo está comprometido en el campo en Hungría, en la Operación Primavera, para intentar reconquistar los últimos pozos de petróleo húngaros. Nada que hacer. El 1 de mayo de 1945, la Leibstandarte se entera de la noticia de la muerte del dictador. Unos días después, el alto mando firma la rendición incondicional. Piper y sus últimos hombres se rinden a los americanos, sabiendo muy bien que si hubieran caído en manos de los soviéticos, habrían sido fusilados. Sin un juicio, Piper inicialmente vuelve a casa y logra escapar de su primer encarcelamiento, pero su fuga dura muy pocos días. Los americanos lo vuelven a atrapar el 22 de mayo de 1945, unas semanas después, se le acusa de la Orden de Malmedy, esa masacre sin sentido. Y es con esta acusación que Piper es llevado a juicio, con el cargo de haber ordenado, sin autoridad superior, una masacre sin sentido. Piper, frente a los oficiales estadounidenses que lo interrogan, se muestra como un nazi convencido y un antisemita convencido. En los registros aparece una declaración suya: todos los judíos son enemigos y todos los polacos son enemigos. Acabamos de limpiar nuestra sociedad y trasladar a estas personas a los campos, y ustedes las han liberado. Entonces ustedes también son nuestros enemigos. Piper, al hablar con los oficiales estadounidenses, muestra signos de locura. Afirma que los estadounidenses deberían haber ayudado a las Waffen-SS a luchar contra los rusos para defender la civilización occidental. Parecen delirios de un loco, y al principio también se piensa que Piper podría tener semillas de locura en su cerebro. Llevado a la cárcel y destinado a juicio, Piper también conoce la prisión de Dachau, justo al lado del campo de concentración, pero esa detención no parece afectarle. Su juicio fue del 16 de mayo al 16 de julio de 1946. La acusación es grave. La única estrategia en la que apuesta su abogado defensor, el teniente coronel Everett del Ejército de los Estados Unidos, se basa en el hecho de que las declaraciones de Piper habrían sido obtenidas a través de interrogatorios no oficiales y a veces inapropiados. Pero es una estrategia débil, no hay posibilidad de cuestionar nada. Piper al final no se convence para retractarse, para declararse culpable. Sigue diciendo que solo hizo lo que tenía que hacer. Por eso es condenado a muerte, pero la pena capital es conmutada. Los revisores de las condenas a muerte, porque hubo muchas, incluyen increíblemente también su caso. Solo 12 condenas se llevan a cabo, pero Piper logra salir indemne. En 1948, los revisores judiciales del Tribunal Militar estadounidense conmutan su pena a cadena perpetua. Posteriormente, se cambia a 35 años de prisión.
Pero el 22 de diciembre de 1956, después de prácticamente 11 años en custodia, Piper es liberado. Todo esto lleva a vehementes protestas. ¿Cómo se puede liberar a un hombre así? Un hombre que, dondequiera que haya estado, ha demostrado desprecio por la vida humana. Los únicos que aplauden la liberación de Piper son los miembros del IAG, la Asociación de Ayuda Mutua, de exmiembros de las Waffen-SS. Es una de las muchas asociaciones neonazis que surgieron después de la guerra de manera no oficial, y que continúan promoviendo la camaradería como lema durante mucho tiempo. Piper sigue siendo un nazi convencido, incluso después de ser liberado de la cárcel. Continúa frecuentando a sus viejos camaradas, incluido Seth Dietrich. Después de un tiempo, incluso encuentra trabajo en Porsche, la gran empresa automotriz alemana, lo que favorece la entrada de Piper en la fuerza laboral, o mejor dicho, en la gerencia. Es un viejo camarada suyo, otro excombatiente de las Waffen-SS, que también terminó dentro de Porsche. Pero aquí el nombre de Piper comienza a generar grandes protestas. Los trabajadores alemanes, pero también los inmigrantes italianos, no quieren saber nada de tener que trabajar bajo las órdenes del masacrador de bobes. El hijo de Ferdinand Porsche, quien personalmente había intervenido para promover a Piper a un rol de licencia, se ve obligado a enfrentarse a los sindicatos que amenazan con una huelga general. Debido a esto, después de menos de un año, Piper es despedido. Como resultado, presenta una demanda. Sostiene que no es un criminal de guerra nazi, a pesar de que continuaba públicamente proclamándose como nazi. Indefenso, Piper comienza a decir de sí mismo que es un mártir de la justicia militar, aliada que lo ha elegido como símbolo de la masacre de Malmedy, a pesar de que él tenía pocas responsabilidades. Todo para golpear y hundir al pueblo alemán. Casi te dan ganas de reír si no fuera todo tan trágico y lamentablemente cierto. Una vez resuelto el asunto con Porsche, Piper viaja por Alemania, continúa promoviendo su causa dentro del JAG, ayudando a otros ex-nazis, mientras sus antiguas víctimas, incluyendo el pueblo de Bobes. Para no olvidar, se erigen monumentos conmemorativos, se difunde el recuerdo de las acciones de Piper. Entretanto, Piper había decidido cambiar de vida. Se fue a vivir a Francia. También había adoptado un seudónimo, Rainer Buschmann, encontrando trabajo como traductor del inglés al alemán y del alemán al inglés para un editor de libros de historia militar. Poco a poco, los exmiembros de la resistencia francesa comenzaron a interesarse en ese extraño traductor, quien en público seguía haciéndose llamar Joachim Piper, pero en los libros era acreditado como Rainer Buschmann. Su verdadera identidad finalmente fue revelada, y, sobre todo, el 21 de junio de 1976. Activistas políticos antinazis franceses comenzaron a informar a la comunidad de Travée que habían encontrado las pruebas, que ese alemán que vivía en el pueblo al final solo era un nazi. Piper intentó defenderse, afirmar, incluso con una entrevista titulada Je paie, ya he pagado, que era suyo. Era solo un pasado de guerra que solo quería olvidar, pero por lo que había hecho no podía haber ningún tipo de olvido. Aunque se proclamaba inocente frente a las acusaciones de la masacre de Bobes en Italia, de las masacres en Ucrania, de Malmedy, Piper seguía viviendo allí, en Francia, diciendo también a sus conocidos: bueno, en 1940 los franceses no demostraron ser valientes. Estoy aquí, sin nada que temer. Aunque quizás sí tenía algo que temer, porque el 14 de julio de 1976, el día del aniversario de la toma de la Bastilla, algunos franceses decidieron tomar una sonora revancha contra ese nazi impenitente e incansable. Un hombre que había sembrado el terror por toda Europa y que parecía destinado a salirse con la suya siempre y en cualquier circunstancia. Sin embargo, mucho tiempo después de su muerte, muchos círculos, incluso en los Estados Unidos, mantuvieron una visión increíblemente heroica de los criminales de guerra nazis, incluido Joachim Piper. Era el fruto enfermo de la derivación marcada de la voluntad de confrontación total con el comunismo soviético, justificando así, en cierto modo, el nazismo y todas sus derivaciones. Durante bastante tiempo, incluso en los Estados Unidos, hubo personajes públicos o privados que mitificaron a Joachim Piper, hasta el punto de identificarlo como una especie de ídolo para venerar, o, peor aún, para seguir e imitar. Y es esto lo que debería hacernos reflexionar más que nada,
El hecho de que después de tantos años hay personajes que no logran entender cómo un Joachim Peiper pudo haber sido la personificación del diablo en los campos de batalla. En su actuar no había nada honorable. Otros soldados y otros comandantes fueron mucho más respetuosos con las leyes de guerra. Se comportaron realmente como auténticos soldados. A Peiper solo le interesaba su ciega fe en el nazismo, su ideología sorda, su antisemitismo y su voluntad de aniquilar al adversario. No importaba si éramos hombre, mujer, niño, anciano o si llevábamos uniforme. Todos debían someterse al credo de la esvástica. Un credo que Joachim Peiper llevó adelante hasta el último día de su vida, dejando detrás de sí una imagen y una reputación. No como un hombre de armas, sino como un auténtico diablo. Como una organización peligrosa. Gracias a todos.